Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a la última edición de la Esquina del Trader de 2021. En nuestro primer año de vida, hemos tenido a 42 invitados que nos han hablado de una gran variedad de temas, desde la situación económica en Cuba hasta la crisis inmobiliaria en China, pasando por cómo le va el sector del litio, por qué los precios de la energía en Europa están a niveles récord y por qué El Salvador ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal. Así que para cerrar el año, repasaremos en esta edición especial algunas de las mejores entrevistas de la Esquina del Trader. En este podcast hemos tratado muchos temas que afectan a la economía global. Uno de ellos es la escasez de chips semiconductores. Sin estos chips no existirían muchos de los aparatos que se han vuelto esenciales en nuestra vida diaria, desde el televisor hasta el automóvil. Sin embargo, desde que empezó la pandemia, estos chips han escaseado. Ignacio Mártir, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid y experto en chips semiconductores, nos explicó por qué. El problema viene del año pasado, cuando comenzó la pandemia, se cerraron todas las industrias de fabricación de automóviles y de otros muchos sectores productivos, y cuando el mundo reabrió a finales del año pasado, principios de los automóviles volvieron a solicitar a los fabricantes de chips. Claro, ¿cuál es el problema? Que la industria del automóvil fabrica y trabaja con unos procedimientos de fabricación que vienen ya de varias décadas atrás, que se llaman justo a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una industria que fabrica automóviles no tiene stock de nada de lo que llevan sus automóviles. Es decir, la industria del automóvil se supone que está preparada y programada para recibir el chip de lo que sea el martes, incorporarlo a la parte que corresponda del automóvil el miércoles y el jueves se ha terminado de fabricar el automóvil. Claro, ¿qué ha ocurrido cuando ha vuelto el mundo a producir? Pues que los fabricantes de chips no dan abasto, porque no solamente tienen que abastecer a los fabricantes de automóviles, sino a muchos otros sectores. Entonces, ahora mismo hay una espera para los productos de los fabricantes de chips en torno de 8 semanas. Claro, una industria del automóvil acostumbrada a recibir el chip hoy para ponerlo mañana no puede estar esperando 8 semanas a recibir el chip. Ahí es donde está el problema. ¿Y nos hemos quedado sin semiconductores solamente por la pandemia o era un problema que se cosía ya desde antes? No, que va. Vamos a ver, la pandemia digamos que lo ha acelerado, pero hay grandes causas que vienen arrastrándose de tiempo atrás en el sector de la fabricación de circuitos integrados. Por citarlas, así de manera sucinta, son 4 grandes las causas que podemos citar. La primera, ya la he dicho, la más inmediata, el COVID. El COVID que trajo como consecuencia que el mundo cerró y que al estar metidos en casa empezamos a demandar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etcétera, para el trabajo y la educación en casa. Eso metió presión a los fabricantes. Una. Dos. Uno de los grandes fabricantes del sector, Intel, lleva arrastrando problemas desde hace 3 o 4 años. Intel, que es el primer fabricante de circuitos integrados del mundo, no hay que olvidar este dato que es esencial, desde hace 3-4 años aproximadamente no es capaz de colocar en el mercado los que globalmente se denominan como chips de vanguardia. Chips de vanguardia quiere decir los que más transistores incorporan en su interior. De manera que eso ha metido presión a los otros 2 grandes fabricantes de chips de vanguardia, el taiwanés TSMC y el surcoreano Samsung. 2. 3. La concentración de fabricación. De alguna forma lo acabo de decir. Si a principios del siglo XXI había en el mundo cerca de 20 grandes fabricantes capaces de colocar en el mercado chips de vanguardia, hoy en día quedan solo 3, que ya los he nombrado, Intel, TSMC y Samsung, lo cual mete nueva presión sobre dichos fabricantes. Y la última, ya desde años atrás hay una presión extra sobre el sector por la aparición de nuevas tecnologías. Estamos hablando de la telefonía 5G, estamos hablando de la inteligencia artificial, de los servicios en la nube, del Internet de las cosas, etc. Si ya es una industria esta cíclica, es decir, es una industria que se mueve muy a demanda de lo que sus grandes
clientes le demandan, fabricantes de automóviles, fabricantes de teléfonos móviles, fabricantes de ordenadores portátiles, estas nuevas tecnologías están metiendo nueva presión, con lo cual estamos en una especie de tormenta perfecta. Otro gran evento que ha tenido a la bolsa en vilo es la crisis inmobiliaria en China. Los grandes gigantes del sector inmobiliario de ese país se han visto en problemas de liquidez y la incertidumbre sobre su futuro se ha reflejado en el precio de sus acciones. Rafael Cascales, fundador y director de Casico, una consultora especializada en negocios en Asia, nos explicó qué está sucediendo al otro lado del planeta. No cabe duda de que Evergrande es el icono en el sector construcción en China en los últimos 20 años. ¿Por qué? Por su tamaño, por el número de empleados que tiene, cerca de 200.000, y porque se ha ramificado en diferentes sectores, saliéndose del tema constructor inmobiliario. Pues, en definitiva, la referencia mental para un chino de calle, cuando se habla de construcción o de promoción inmobiliaria, es Evergrande. Dicho esto, es importante mencionarlo porque cuando hablamos de Evergrande como primera compañía del sector construcción que va a hacer default o que está haciendo default o que está a punto de quebrar, no es casualidad, en mi opinión, que sea Evergrande, ¿no? Porque es una señal al resto de compañías en China por parte del gobierno. Esa es la visión que tengo yo. Yo creo que no hay nada casual en China. Entonces, el hecho de que Evergrande haya sido, entre comillas, la seleccionada, creo que es muy significativo. ¿Y cuándo comienzan los problemas de Evergrande? Bueno, en realidad Evergrande es, si se puede decir así, una víctima del sistema. China lleva, como todos sabemos, pues más de 40 años creciendo a ritmos absolutamente inéditos hasta ahora en la historia de cualquier país. Y esto ha sido a costa de un poco ese capitalismo de Estado promovido por parte del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, pero como un salvaje oeste, ¿no? Crecer a toda costa ha sido el mantra sostenido sobre todo en los primeros 35 años, y que ahora el gobierno está poco a poco rectificando. Es decir, antes se ha crecido a todos los niveles, en todos los sectores, a base de endeudamiento, a base de no tener cuidado con el medio ambiente, un poco capitalismo salvaje, si se me entiende así, dentro de este sistema de capitalismo de Estado controlado, ¿no? Entonces, bueno, ni más ni menos que el Partido Comunista está ahora reconduciendo la situación para dar forma a una nueva sociedad, no tanto basado en el vamos a ganar a toda costa, sino como en palabras de Xi Jinping, la prosperidad o el bien común, ¿verdad? Un crecimiento, como ha dicho, entre comillas, genuino y no inflado, ¿no? No inflado no solo en la parte financiera, sino en la parte social y en la parte medioambiental, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo mucho hincapié China en ello. Entonces, desde hace prácticamente, podríamos decir, 5 o 6 años, ya en 2016-2017, China comenzó a cortar las alas a determinadas empresas que estaban yendo demasiado lejos, ¿no? Está el caso de HNA, que cayó, un gran conglomerado turístico y en otros sectores. Está el caso de Wanda, también promotor inmobiliario, al que también se le cortaron las alas, o más recientemente Alibaba, ¿no? Aquellas empresas que se salen o que pecan de ambición, pues enseguida se les corta, ¿no? Como buen estado paternalista que es el estado chino, ¿no? Y ahora estamos viendo, pues, que ha tocado el sector inmobiliario. El año pasado, en 2020, el gobierno chino ya instauró un cambio de regulación mediante el cual claramente coartaba o limitaba mucho el endeudamiento de las empresas, ¿no? Con lo que se conoce como las 3 líneas rojas, que no es otra cosa que pues que la relación entre pasivo y activo sea menor del 70%, que la relación de capital y deuda sea menor del 100%, y que la relación entre el efectivo, la caja que tienen las empresas, y la deuda a corto plazo sea más de 1. Por tanto, son regulaciones extremadamente ambiciosas que, según algunos estudios, el año pasado apenas
no llegaba ni al 10% de las empresas del sector construcción o inmobiliario en China cumplían. O sea, estamos hablando que el 90% de las empresas chinas no cumplen la nueva regulación, y entre ellas, por supuesto, Evergrande. Y como decía al principio, no es casual que sea Evergrande el primero, porque se han endeudado más que los demás y porque es un icono. En mi opinión, es una señal del partido, del gobierno del Estado chino, hacia el resto, ¿no? Un aviso a navegantes, es decir, esta nueva regulación vale para todos y especialmente para los grandes o para los importantes o para los que son referentes, porque de esta forma el resto de verdad se lo tomarán en serio. Uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el aeronáutico. La fiebre de los viajes de bajo costo y el boom del turismo se vieron interrumpidos por la llegada del coronavirus y todas esas restricciones que decenas de países impusieron para frenar los contagios. Jairo Fierro, un experto en derecho aeronáutico y socio de la consultora ARI Consulting Group, nos contó desde Colombia la encrucijada en la que se encuentran las aerolíneas alrededor del mundo. El 2020 fue visto como el peor año de la historia de la aviación. Las estadísticas así lo están demostrando, y en el año 2020 volaron aproximadamente 1.800 millones de pasajeros respecto a los 4.500 que volaron en el 2019. Podemos decir que el 66% de la flota de transporte aéreo comercial quedó en tierra, y más de 1 millón de puestos de trabajo directos han desaparecido según el informe de IATA. Esta recuperación pues ha sido rápida, Estefanía. Los vuelos domésticos en Estados Unidos se han liderado de una manera agresiva en comparación con los vuelos internacionales. Lo anterior ha brindado un apoyo a la industria del turismo, pero quizás en este momento las aerolíneas como tal en todo el mundo están explotando su mercado doméstico. Los vuelos internacionales y los vuelos de viajes o vuelos corporativos en este momento están estancados. Esta es la situación que está enfrentando en este momento la industria aérea, y adicionalmente pues para la fecha, para el día de hoy, las variantes como la variante Delta ha hecho que declinen algunos de los vuelos locales que se han presentado en regiones tan vastas como Estados Unidos. Y las previsiones de recuperación para esta industria dicen que habrá que esperar por lo menos un par de años para alcanzar los niveles de facturación y movimiento que se podían ver antes de la pandemia, porque como tú dices, se ha recuperado muy rápido, pero no ha alcanzado los niveles anteriores. ¿Cuál es el mayor obstáculo ahora mismo para esa recuperación? Pues, Estefanía, la confianza ha crecido exponencialmente en Estados Unidos, ¿no? Donde las compañías han reportado beneficios, vuelvo y lo repito, gracias a su mercado doméstico. Los cielos se están abriendo, ¿sí? Es una realidad para mí que ya tenemos que empezar a convivir con el COVID por un buen tiempo. ¿Qué necesitamos? Más flexibilización o eliminación de las actuales políticas en relación con las restricciones fronterizas que se han impuesto a ciertos países. Y una cosa que me parece importante recalcar acá en tu entrevista es lo siguiente: esta pandemia ha hecho más notoria la desigualdad mundial en cuanto a oportunidad de vacunación se refiere, ¿cierto? Los obstáculos más grandes que vamos a tener que enfrentar en este momento como industria aérea son las variantes del virus. ¿Sí? Esto puede cambiar las expectativas que se tengan, además de la duración de la inmunidad de las vacunas. Como estamos viendo, de acuerdo al tipo de vacuna, dicen que esta vacuna va a tener una inmunidad de 6 meses, 7 meses, 1 año, ¿cierto? Y estos yo creo que son los obstáculos que se están presentando en este momento. Para terminar, quiero cerrar esta serie de ediciones especiales con un hito conseguido este año después de muchos años de negociación. Me refiero al acuerdo para imponer un impuesto mínimo global que lideró la OCDE y recibió el apoyo de 130 países. Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y experto en Derecho Financiero y Tributario, fue quien nos ilustró sobre este tema. Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que la crisis económica que parecía estar resolviéndose, me refiero a la crisis financiera del 2008-2010, sin embargo se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19, lo que significa que los ingresos tributarios de los estados han caído muchísimo y en cambio los gastos están siendo enormes. Pensemos, por ejemplo,
en los gastos del instrumento de la Unión Europea, Next Generation EU, que van a ascender a casi 2 billones de euros en los próximos años, de los cuales 750.000 millones de euros están al margen del presupuesto ordinario plurianual de la Unión Europea, es decir, que son añadidos y que la Unión Europea va a buscar en los mercados de deuda. O pensemos en Estados Unidos, que ha anunciado un plan de 1.900.000 millones de dólares para reactivar la economía. Esto hay que pagarlo. Si todo lo que se gaste el Estado o cualquier administración pública sale del dinero de los contribuyentes. Claro, la caída sucesiva desde el año 2008 de la recaudación, debido obviamente a que ha habido menos actividad económica, por tanto se han pagado menos impuestos societarios o corporativos, menos impuestos sobre el valor añadido y de paso también por la caída del empleo, menos impuestos sobre la renta de las personas físicas, es decir, a los asalariados, ha provocado un déficit enorme en las arcas públicas y hay que recuperarlo. ¿Qué ha cambiado? Fundamentalmente que los estados han perdido gran parte de las fuentes de sus ingresos. Obviamente también ha cambiado la actitud de los Estados Unidos, que siempre tienen un papel predominante. La administración Trump veía las cosas de una manera, la administración Biden ve las cosas de otra manera. Este es un intento entonces de incrementar la recaudación en tiempos de crisis, pero ¿qué tipo de empresas o qué sector es el que se va a ver más perjudicado por este acuerdo? Bueno, entiendo su pregunta, pero realmente yo diría, o casi también si me permite la respondo, pero creo que podría tener una formulación justo a la inversa. Es decir, no solo qué empresas van a ser más perjudicadas, sino qué empresas van a dejar de estar beneficiadas, ¿no? Porque el trasfondo de todas estas medidas es o se reduce sencillamente a la elusión, en algunos casos lícita, en otros no tan lícita, de las grandes empresas multinacionales en el pago de sus impuestos en los países donde prestaban sus servicios o realizaban sus actividades, y lo siguen siendo, ¿vale? Mediante el traslado de beneficios fundamentalmente a paraísos fiscales. Por tanto, las empresas que han estado beneficiándose de este régimen que les ha permitido tributar casi a coste cero, un coste mínimo por sus beneficios corporativos, van a verse afectadas. Es decir, si me lo pregunta de perspectiva, ¿se van a ver perjudicadas? Sí, pero no es que se vean perjudicadas, es que posiblemente lo que van a hacer es entrar a tributar algo que debían haber tributado ya desde hace tiempo. Por tanto, estas serán las empresas, fundamentalmente las grandes empresas multinacionales, porque esto no afectará a empresas que facturen menos de 750 millones de euros en general. Y se habla siempre de las grandes tecnológicas, ¿no? De Amazon, Facebook, Alphabet, la First Tax Foundation, que es como la fundación por impuestos justos en castellano, dice que las 6 tecnológicas más grandes de Silicon Valley, Amazon, Facebook, Alphabet, Netflix, Apple y Microsoft, pagaron solo un 3,6% de sus ganancias entre 2011 y 2020 en materia de impuestos. ¿Pero son las únicas o hay otros sectores a los que tal vez no se les está prestando tanta atención y que ahora también se van a beneficiar menos, como decías tú, con esta medida? Claro, efectivamente. Fundamentalmente estas, porque estamos en una economía digitalizada. Y estas son empresas de base tecnológica y, por tanto, siempre se las mira a ellas inmediatamente, pero no son las únicas, ¿eh? Hay grandes empresas del sector de la energía, del sector de servicios, del sector sanitario, farmacéutico, por ejemplo. Todas las grandes empresas multinacionales se van a ver afectadas. Esto no está dirigido exclusivamente a las empresas digitales, sino a todas las multinacionales. Aquí acaba nuestra pequeña selección de las mejores entrevistas de 2021 en la esquina del trader. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. La próxima semana volvemos con nuevas entrevistas, así que no se olviden de seguirnos y suscribirse al canal de YouTrading para poder escucharnos también por YouTube. ¡Feliz Año Nuevo!
Bye.